abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, amén. Cuando todos me tengan listos, me dicen amén. Y a su nombre. Si el hermano no tiene Biblia, comparta con el hermano, amén. Compártalo. Capítulo 1, versículo 1. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de su Dios. Y dijo el rey Aspe, jefe de su eunuco, que trajesen a los hijos de Israel, de los linajes reales, de los príncipes muchachos, en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñare las letras y lenguas de los caldeos. Y les enseñó el rey, y les dio el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino de que bebían, y de que los criasen 3 años, para que a fin de ellos se presentaren delante del rey. Entre esto estaba Daniel, Ananías, Misael, Azaría, de los hijos de Judá. A estos jefes de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de comida del rey, ni con el vino del que bebía del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligasen a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre amado. Yo te pido, Padre bendito, que en esta noche le hables a tu pueblo, Dios mío, le hables a tu iglesia, le hables a tus siervos, Padre amado. Yo te pido, mi Rey hermoso, que en esta noche, Señor Padre, seas tú moviéndote, Padre. Reprende todo lo que hay en el ambiente, toda hueste demoníaca, todo dardo del enemigo, Padre, que quiere apagar en mi boca, que quiere callarme, Dios mío, para que esa palabra no salga fluida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y en tus manos pongo, Dios mío, esta palabra, para que seas tú hablando conforme, Señor amado, está escrita la palabra. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, amén. El tema de esta noche es que nadie te mate y te contamine lo que tienes de Dios. Amén. Es que nadie mate y contamine lo que tienes de Dios, amén, porque sabemos que nosotros los que estamos aquí buscando de Dios, estamos guardando nuestros corazones, amén, para que el diablo no venga a contaminar nuestras vidas, amén, ya que diariamente tenemos ataques satánicos que cada día quiere contaminar el corazón del hombre y de la mujer, amén. Y cuando hable la Biblia del hombre, también está hablando
hablando del niño, del grande, de la mujer, del pequeño, del adulto y de todo que tenga por te está hablando la Biblia, amén. Ya que para Dios no hay excepciones de personas. Él habla a gente cristiana, a gente no cristiana, a que se vuelva a Cristo, amén. Y a su nombre, dele fuertes palmas al Señor, amén. Si leemos la Biblia, dice: en el año tercero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el reinado de Joacim. Vamos a enfrascarnos primeramente en el reinado de Joacim. ¿Quién era Joacim? Mientras estaba analizando esta palabra, estaba orándole, pidiéndole a Dios que me hable y me diga el significado de la palabra. Y mientras delante que me estaba bañando, el Señor me dijo: Joacim representa al pueblo elegido de Dios y también representa al hombre que no tiene a Dios, amén. Y a su nombre. ¿Y por qué le digo que el rey representa al pueblo de Dios? Porque Dios eligió a Joacim para que gobernase sobre una nación que era la nación del pueblo de Israel, amén. Dios lo eligió, Dios lo puso como gobernante para que encaminara al pueblo de Israel por un camino recto, por un camino que amara a nuestro Dios Jehová, Dios de los ejércitos, para que amara y lo metiera en el camino de Él, y para que no tuviera dioses ajenos ni paganos, ni hacer diferente a los demás pueblos, amén. Hacer guardar a su pueblo en temor y en temblor delante de Dios, amén. Y a su nombre. Aunque Joacim conocía de Dios y conocía también que en el tiempo y en el reinado de Joacim habían profetas, como estaba el profeta Jeremías, que le hablaba del pecado de Israel, inclusamente lo exhortaba a él a que andara bien por los caminos rectos de Jehová, amén, y a su nombre. Y el Señor me decía: a este rey yo lo elegí como a mi pueblo, amén. Y le hablé y le anuncié para que él se volviera de sus malos caminos, porque dice que la perversidad de Joacim era el reinado más perverso de todos los reinados, porque incluso él no quería saber nada de Dios, que cogió, el Señor había dejado las leyes escritas, los rollos, él cogió esos rollos y los quemó. Y ahí pude entender la perversidad, que no quería saber nada de Dios, amén. Y el Señor me decía a mí mientras me estaba bañando: ese es mi pueblo que muchas veces le hablo y quiero que sean obedientes, porque dice la Biblia que Él pone reyes y quita reyes. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios lo exhortaba a este rey para que se volviese, y Dios le hablaba a ese rey para que se volviese, pero él no quería volverse al Señor, amén. Entonces Dios tuvo que ingeniarse una táctica. Entonces Dios tuvo que permitir que el rey de Nabucodonosor tomara esclavo a este hombre, lo tomara preso, prisionero, tomara al pueblo de Israel, amén. Porque también el pueblo, como era el rey, también había contaminado a los que estaban siguiendo delante y por detrás de él, amén. A los que venían en la línea de él, amén.
Y leyendo la biografía del rey Nabucodonosor, habla de uno de los reyes de Babilonia, que fue un reinado más poderoso que hubo en aquel tiempo. Antes que existiéramos nosotros, fue uno de los reinos poderosos, uno de los reinos que tenía Nabucodonosor. Dice que él tenía la cuarta maravilla del mundo. Él tenía los jardines colgantes que eran tan hermosos. Imagínense los pisos hechos en oro, en piedras preciosas. A este rey Dios permitió que lo tomara al rey Joacim. ¿Por qué lo permitió? Porque él no quería saber nada de Dios. Amén. Y analizando este pasaje me decía el Señor, y también representan a aquellos que se le predican la palabra y no la quieren escuchar. Amén. No las quieren tomar. Cuando Dios te dice: Cristo te ama, arrepiéntete, vuélvete a Él, que Él te está esperando, que tiene un galardón grande, que tiene un propósito contigo. Pero el hombre lamentablemente no quiere escuchar, porque ama los deleites del mundo. Amén. Y sucesivamente, mientras me estaba bañándome, el Señor me hizo acuerdo de una amiga que yo tenía cuando recién me convertí al evangelio. A mí me gustaba jugar fútbol de mujeres, y aunque el Señor me decía: aléjate de ahí, porque cuando uno nace en Cristo, en nueva criatura, uno tiene que dejar las cosas viejas. Amén. Pero yo me acerqué por un propósito, que era predicarle a una amiga, predicarle a mis compañeras, predicarle que hay un Cristo de la gloria, un Cristo que me sanó, un Cristo que no permitió que mi alma se vaya al infierno. Y yo en ese lugar comencé a predicarle y le decía a mis amigas: Cristo viene, Cristo te ama, tiene un plan, propósito para ti. Él tiene preparado unas moradas celestiales. Y recuerdo que mi amiga me decía: ay, hermana y ñaña, solamente ora por mí, que al tiempo yo iré a servirle a Dios. Y sucesivamente pasaban las horas, pasaban los días, pasaban los años. La volví a encontrar a mi amiga y le decía: arrepiéntete, Cristo te ama, no importa lo que tú hayas hecho. Porque ella me contaba que había tenido un esposo y había tenido un fracaso. Y yo le dije: hay solución para tus problemas. Esa solución se llama Cristo. Y sucesivamente ella me decía: ñaña, solamente ora por mí. Y no tan solamente fue a ella, fue a otra compañera que le hablaba. Incluso se burlaban de mí y me decía: tú eres hermanita, ya pues ven a tomarte una bielita. Y yo le decía: que Jehová te reprenda. Y le dije: Señor, esto ya no es para mí, porque aunque en buenas intenciones les hablé, le prediqué, le anuncié, pero hasta aquí llegué. Señor, me voy a alejar de ese grupo. Y me puse a meter más en los secretos de Dios. Amén. Y sucesivamente pasó el año, pasaron los 3, 4, 5 años. Y ahora nada más en este año, creo que fue hace 8 meses, la volví a ver a mi amiga. Pero ya no era una niña, ya no era una joven de 12 años, ya era una joven mayor. Siquiera creo que tenía unos 20 años. Y la encontré diferente y me dio una tristeza en el espíritu. Y le dije: amiga, Cristo te ama, vuélvete a Dios, mira el cambio que he tenido. Y ella se me rió
se me entristeció por poco y me dijo a mí: hermana, ora por mí, porque yo creo en tu Dios. Y fue la última vez en mi vida que la vi, porque ahora poco escuché que la habían asesinado, amén, y le habían dado un balazo en la cabeza y en el piso la habían rematado a bala. Y yo le dije: Señor, esa alma, ¿dónde se fue? ¿Usted cree que para dónde se fue? Cuando estuvo Dios ahí hablándole así como el rey Joacim. Pero el rey Joacim no quiso escuchar. Y sucesivamente, así mismo falleció otra amiga que éramos jugando deporte, y así mismo ya había dejado porque no querían escuchar. Escuché por ahí que ella se había casado y había tenido un mal esposo, que en la cual tomando, fumando, habían jugado esa ruleta rusa con la pistola en la cabeza. Jugaban y le disparaban a él, no le salía la bala. Me disparaban a ella y no le salía la bala. Y sucesivamente hasta cuando le salió la bala y le cayó un balazo en la cabeza y ella falleció, hermana. ¿Y por qué yo le estoy contando de esto? Porque el Señor me dijo: háblales de tus amigos. Porque cuando Dios te habla para que te vuelvas a Él, es porque Dios te quiere rescatar de las manos de Satanás. Que Jehová lo reprenda, porque en tu mente te dice: más después busco de Dios, o más adelante, porque estoy joven y quiero gozar mi juventud. Amén. Y a su nombre dele fuerte palmas al Señor. Amén. También el Señor me decía: háblale. Recuerdo que en mi trabajo con mi esposo, cuando trabajábamos aquí en la fábrica de Fertiza, había un joven que se acercaba y me pedía que le regale algo de comer, y nosotros le regalábamos, y mientras le regalábamos le íbamos predicando la palabra de Dios para que se volviera a Cristo. Y le decía: vuélvete a Dios, que Cristo te ama. No sea que de pronto una mala bala o algo te pase. ¿Y a dónde te vas? Y él se entristeció y me dijo: hermana, yo quiero, pero hay algo que me tiene, que no me deja. Pero ore nomás por mí, que yo voy a venir a Cristo. Y sucesivamente el joven siempre se acercaba para pedirnos de comer. Y no pasó tanto tiempo que él un día dice que se había ido acá por la parte de acá de los esteros, en la parte de atrás, en la chala. Dice que había estado robando, y cuando estaba robando salió corriendo con el celular, y vino un marino que le había robado a él, le disparó por la espalda y aquel joven cayó muerto al instante. Y con mi esposo nos sentimos tristes, porque a él habíamos predicado para que se vuelva a Cristo, para que se vuelva a Dios. Pero el joven no quiso volverse a Dios. Él decía: más después. Así era este rey Joacim. Le hablaba de Dios, pero no quería. Entonces Jehová permitió que el rey Nabucodonosor lo tomara esclavo. Y dice más adelante, no lo dice aquí, pero lo dice más adelante en la palabra, que a él le sacaron los ojos y el rey lo mató. Y a su nombre. Y analizando este pasaje también el Señor me decía: ese rey poderoso, ese rey que tenía dominio, ese rey viene a representar a Satanás. Que Jehová lo reprenda.
viene a representar a Satanás, porque Satanás no está mirando que si tú eres vieja, que si tú eres niña, que si tú eres adulto, que si tú eres joven. Él no está mirando, lo que quiere es matarte y llevarte tu alma al infierno. Amén. Y a su nombre. Y mientras estaba leyendo esto, hermano, el Señor me envió a Reyes. Reyes 24, amén. Segunda de Reyes 24. Y aquí usted va a ver cómo el Señor permitió que a Joacim tomase el enemigo y lo destruyera por no cumplir los mandatos y los decretos de Dios, o por no volverse al Señor. Amén. Porque la palabra la puedes tú analizar de diferentes maneras. Por eso la palabra dice: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vamos a leer, dice: pero Jehová envió contra Joacim tropas de Caldeo, tropas de Asiria, tropas de Moabita, las cuales envió contra Judá para que lo destruyese, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos profetas. A él se le había hablado. A los que fallecieron, mis hermanos, que le digo a mis amigos, les hablamos, les hablé, les anuncié, les dije que hay un infierno y un cielo, pero ellos no quisieron escuchar. Dice: ciertamente vino esto contra Judá por el mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Amén. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué le había enviado? Porque este hombre era perverso. Sacrificaban niños, mataban a los profetas, mataban a los siervos de Dios. Ya no querían saber nada de Dios. Y mientras estaba analizando esta palabra, hermano, el Señor me decía a mí sobre lo que está viniendo en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina. Así mismo Dios está permitiendo que venga el fenómeno del niño, que vengan tantas enfermedades, porque el hombre está derramando sangre inocente. O quizás dice: no, es que ese hermano, o que ese joven, o que esa persona aparentada también es una persona homicida. Sí, pero el único que puede quitarle la vida se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y no el hombre. Y el Señor me hacía entender: por esta razón yo voy a permitir que ustedes han escuchado que se va a venir el fenómeno del niño, que se va a venir las inundaciones, que se va a ver escasez de comida. Esto va a suceder porque Dios mismo ha permitido, porque el hombre tiene maldad en su corazón y está en la tierra. Y a su nombre, dele fuerte palmas al Señor. Y dice su palabra: si mi pueblo se humillare y orare, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y a su nombre. Y el Señor me dijo: habla lo que te he puesto, háblalo. Dios va a permitir todo lo que venga. Pero lo que yo sí sé es que si nosotros estamos abrazando a nuestro Dios, es que si nosotros estamos humillados, es que si nosotros estamos orando, ninguna de esas plagas que envió Egipto a la tierra van a tocar nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. Hermano, quiero contarles algo que tuve delante. No se lo dije a mi esposo, porque el Señor me dijo que no se lo diga. Pero antes, mientras estaba analizando, me quedé dormida en mi cama, hermana.
estaba boca arriba y sentí clarito, hermano, un movimiento telúrico fuerte, que en el sueño estaba cantando una adoración a capela y veía cómo las paredes se comenzaban a mover. La gente gritaba y salía afuera y comenzó a mover el movimiento telúrico, que yo salía y decía: ay, Señor, mi suegro, mi hija, ten misericordia. Y mientras salía afuera veía el movimiento telúrico. Amén. Y lo que te estoy diciendo no es para que te asustes, sino para que tú, en el nombre de Jesús, te guardes y estemos preparados. No sea que te encuentre en el mall, no sea que te encuentren mal parado y te caiga una roca o te caiga una pared. Y si te cae, gloria a Dios, porque dice: el morir es Cristo. Amén. Y a su nombre tenemos que estar bien, tenemos que estar afirmados, tenemos que estar orando, tenemos que estar bien con nuestros prójimos, porque vas a escuchar y verás. Yo te lo aseguro que Dios va a comenzar a estremecer la tierra. Yo no sé cuándo, pero de que se va a mover, se va a mover. Y va a ser fuerte, porque está profetizado un terremoto. Amén. Y no es que te estoy haciendo asustar. El Señor, mientras delante vine temprano a orar aquí, y me dijo: habla la palabra que tienes en tu boca. Y a su nombre, y a su nombre, dele fuerte palma a nuestro Señor. Amén. Entonces el rey Nabucodonosor tomó preso y se lo llevó cautivo a Joacim. Y no tan solamente al rey Joacim, también se llevó cautivo a aquellos jóvenes. El rey le dijo: tráiganme de los linajes reales a jóvenes idóneos e inteligentes, aquellos que a ellos tráiganme. Es que Satanás no ataca a esa gente chichipata. Satanás ataca a aquel hombre que está bien con el Señor. Amén. Si tú estás buscando, estás ayunando, como dice la Escritura, nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios, nación santa, somos hijos del Rey, somos príncipes de su pueblo. Amén. Y dice que Nabucodonosor tomó cautivo a estos jóvenes que no tenían tachas. Si vamos a leer más abajo, dice: y dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Colocó los utensilios en casa de tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspe, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos reales, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hayan tacha alguna. Si ve lo que estoy diciendo, el rey se fija en nosotros. Satanás está fijando su rostro, su mirada en usted, y usted tiene que guardarse. Amén. Porque aquellos jóvenes eran jóvenes buscadores de Dios. Aunque vino los problemas, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las circunstancias, aunque haya el terremoto, aunque venga el fenómeno del niño, usted y yo tenemos que guardarnos en Dios y confiar y serle fiel. Amén. Que el rey no mate. Y contamine lo que hay en ti. Amén. Porque si leemos más abajo, dice que aquel hombre que estaba encargado de estos jóvenes les quería
a meter la ración de comida. Era la comida del rey pagana. El rey le dijo: cámbienle las lenguas, cámbienle los nombres, cámbienle la comida, cámbienle y métanlo lo del rey, lo de Nabucodonosor, métanlo lo del mundo de él, metan las lenguas caldeas, metan lo que ellos tenían. Pero aquellos jóvenes se guardaron, no se contaminaron y dijeron ahí: no, porque nosotros amamos a Dios. Y aunque vengan esos postres tan ricos, aunque vengan tantos deleites en nuestros ojos, Él dijo: solamente tráigame fruta y tráigame legumbres, porque eso comeremos nosotros. Y a su nombre. Aunque el rey quería matar lo que tenía de Dios, aunque el rey quería sacar lo que tenía de Dios, aunque el rey quería contaminar su vida, contaminar su alma, pero ellos no se dejaron. Amén. Por eso es que hoy yo te digo: no te dejes contaminar por el mundo, porque el mundo ahorita está contaminando a siervos y no está mirando que sean joven, viejo, anciano. Lo que el diablo quiere es meterte el mundo, contaminar tu vida. ¿Y cómo te contamina? Por medio de las novelas, películas pornográficas, dibujos animados que no edifican. Te contamina por medio del Facebook, donde pasa una noticia, pasa la otra y te pone lo que te gusta. Si te pone el perreo, te encantaba en el mundo, eso te pone. Y por eso es que hay iglesia contaminada, que por ahí hay una salsita, un vallenato cristiano, una cumbia metal cristiano, salsa cristiana, romántica cristiana, todo cristiano hay ahora, contaminados. Y a su nombre. Hay algunos que dicen: es que no es malo, hermano, que usted me pongan un perreo cristiano, una salsa choque cristiana. Yo la reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué ahorita Dios me pone que es malo? Porque yo era de esa cristiana media que me gustaba escuchar de ese reggaetón cristiano. Y yo un día estaba en mi hogar mirando un video de reggaetón cristiano, y esos chicos, esas chicas, con su gorra a los lados, con sus pantalones, con su camiseta remangada, con sus aretitos, con sus pantalones por, bailando el perreo y cristiano, y gloria a Dios. Y yo le decía al Señor: Padre, tú me sacaste del mundo, me sacaste de donde me gustaba a mí, y no entiendo por qué he sido cristiana o soy cristiana en ese tiempo que le decía. Porque siento en moverse mi cuerpo, porque el diablo comenzaba a traerme lo pasado y comenzaba a decir: es que como soy cristiana, no es malo ponerme una gorrita, no es malo ponerme un pantalón, no es malo perrear, no es malo. Y a su nombre. Pero qué equivocada que estaba, porque orándole al Señor, el Señor me dijo: no, el mundo es del mundo, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y entendí de ahora en adelante que perreo cristiano, que salsa cristiana, que cumbia cristiana, que romántica cristiana, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás, que quiere meterte lo que es la contaminación. Amén. Y a su nombre. Pero lo que yo sí sé es que cuando usted está orando, cuando usted está clamando, cuando usted está humillada a Dios, Dios te muestra y te revela. Y tú, como amas a Dios, dices: que el perreo no me toque, que la cumbia no me toque, que la salsa no me toque, porque eso no viene de Dios. Y a su nombre. Porque
así usa Satanás para entrar y contaminar. Así que usted guárdese, que no le mate lo que tiene de Dios. Que no le mate, hermana, que no le mate. Si tiene ese amor para Dios, que permanezca. Por eso es que el Señor me decía que nadie te mate ni contamine lo que tienes de Dios. Porque hay muchos hermanitos contaminados, porque hay muchas iglesias contaminadas. Pero tú y yo tenemos que aprendernos a guardar en Dios. Amén. Incluso a Daniel le cambiaron de nombre. Y a sus 3 amigos le cambiaron de nombre. Aunque si usted lee más adelante, fueron lanzados en el horno de fuego. Pero ellos dijeron: no, vamos a cambiar a nuestro Dios. Nadie va a matar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Aunque el rey Nabucodonosor hizo una estatua grande y le dijo a aquellos que se humillen y adoren, se pongan de rodillas al sonar los tamborines, la flauta, las arpas, los salterios, adoren al Señor que era Él. Daniel dijo no, y el que no adoraba era lanzado a la fosa de los leones. Aunque ellos dijeron: aunque nos lancen, aunque nos maten, aunque nos suiciden, aunque nos guinden, pero no vamos a cambiar lo de Dios que está puesto en nosotros. Y a su nombre. Ese es un ejemplo, hermano. Lea el libro de Daniel. Léalo. Por eso es que Dios dejó esta palabra, para que nosotros escuchemos y miremos el ejemplo que ellos dejaron. Amaron a Dios hasta la muerte y Dios los exaltó, hermano. Si estás pasando necesidades, séle fiel y fiel a Dios, que Dios te va a exaltar. No es en vano lo que estás haciendo para Dios, porque para ellos no era en vano. Todo eso lo que hicieron, ese sacrificio para Dios. Mas después Dios honró a Daniel y lo puso ahí como un líder poderoso, y a su nombre. Solamente espéralo. Solamente séle fiel. Que si alguien viene a distorsionarte, no. La palabra me dice así: que si viene una amiga y te dice: vente, que acá te doy dinero, te doy comida, te doy plata, pero esa es una artimaña que usa para hacerte caer. Amén. Dice la Biblia que ya no tenemos que estar en silla de escarnecedores. Si Dios lo sacó de un bar, si Dios te sacó de una discoteca, si Dios te sacó del mundo, ya no tienes que volver al mundo. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Ya no tenemos que volver al mundo. No tenemos que dejarnos contaminar. Aun cuando Cristo viene, que están ya las trompetas listas para ser tocadas. Permanezcamos fieles, hermanos. Esfuércese y sean valientes. Vengan a la iglesia. Que congregarte no es en vano. No es en vano. El venirte a congregar quiere decir que tú estás desechando las cosas del mundo. Amén. Porque tú estás viniendo a buscar al Señor, a llenarte de Dios. Así que ven a la iglesia, no te quedes, anímate. Y a su nombre, démele fuerte palmas al Señor. Entonces, este era el mensaje, hermano, que quería compartir con ustedes. Amén. No nos dejemos contaminar del diablo, que Jehová nos reprenda. Amén.
Porque muchas veces en nuestras casas que estamos ahí, aunque no queremos, Él está que nos pone esta carne para pecar. Aún con el esposo, hay veces nos portamos mal. Con nuestros hijos que nos sacan el coraje. Pero guardémonos para Dios. Guardémonos en el Señor. Por eso es importante que leamos la Biblia. Porque muchas veces se nos pasa por alto todo esto. Es porque no escudriñamos y no leemos la Biblia. Si usted no puede leer la Biblia, ponga en Google y ponga la Biblia hablada y está cocinando y le va leyendo el libro de Daniel y le va pasando poco a poco. El celular le habla y le salen los versículos. Usted está cocinando y usted está escuchando. Usted está trabajando y está escuchando. Pero usted ya no le va a dejar el campo libre para que Satanás, que Jehová lo reprenda, le haga nido. Amén. Y a su nombre. Entonces sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Amén. Vamos a ponernos